Bueno, entonces vamos a ver algunos de los ejercicios de la guía. Uno creo que está en la guía, el otro no me acuerdo. Ya habíamos hecho algunos ejercicios de transformación conforme, que sería a partir de donde va a entrar el segundo parcial. Y bueno, vamos a ver este otro, que es de la guía, el 134, que no hay que ver el giro de tangente acá, sino solamente el ángulo que te da la rotación de la derivada en el punto. No me acuerdo cómo dice el ejercicio. A ver. ¿Qué ángulo de rotación se produce por la transformación W igual a 1 sobre Z en los puntos Z1 igual a 1 y Z2 igual a 1? El ángulo de rotación lo producía el argumento de la primera derivada que no se anulaba, que en realidad es la primera en este caso, cuando te daba una rotación directamente por ese ángulo. Si no, si se anulaba la primera derivada, bueno, había que ver cuál era la primera que no se anulaba y se producía un giro de tangente, o sea, no quedaba directamente rotado, sino que a esa rotación, a ese ángulo se lo multiplicaba por m, el orden de la primera derivada que no se anulaba, y se le sumaba, mejor dicho, a ese ángulo, no, al ángulo que lleva la dirección de la curva en el dominio, se le multiplicaba por m y se le sumaba el argumento de la derivada. Bueno, acá vamos a ver que la primera derivada que no se anula es la primera directamente. O sea, hacemos la derivada de 1 sobre z, así de simple, ¿eh? Menos 1 sobre z cuadrado, la evaluamos en el punto 1 en este caso daría menos 1, y después calculamos el argumento principal de 1 que es pi, ¿sí? Y ese es el ángulo de rotación, directamente. O sea que si tengo una curva que pasa por el punto 1 en el dominio y la transformo mediante 1 sobre z, voy a tener otra curva de imagen que el ángulo que va a tener la dirección en ese punto que va a ser la imagen, que sería 1, la imagen si fuera 1 es 1, va a haber una rotación de 180 grados, de que va a rotar pi. ¿Estamos? Bueno, entonces podríamos hacer un ejemplo. No pide en la guía hacer un ejemplo, pero yo lo hago como para que la guía pide hasta ahí nomás. O sea que el ejercicio en la guía terminaría acá. Porque después, bueno, hagamos el otro y después hacemos los dos puntos. En Z2 igual a I, ¿qué es lo que hago? Bueno, evalúo la derivada en I, queda I al cuadrado menos 1 con el menos 1, queda 1. Bueno, el argumento de 1 es 0, porque es un número real positivo. ¿Y por qué 0? El phi, al que le hemos llamado phi. Bueno, si comprobamos esta otra rotación de pi, por ejemplo, yo hago pasar una recta vertical por el punto 1, que sería el Z1. Y esto tiene un ángulo de pi sobre 2. ¿Estamos? Interesa el sentido acá, ¿eh? El sentido es del 1 hacia arriba, supongamos. Entonces quiero saber cuál va a ser el sentido de la curva de imagen cuando acá parto de 1 hacia arriba, porque en ese sentido es la tangente, y la tangente sería pi sobre 2, el ángulo que forma la tangente geométrica, que en este caso es la misma recta. Entonces, si aplico las fórmulas de transformación de coordenadas, ya sabemos que una recta que no pasa por el origen se transforma en una circunferencia que sí pasa por el origen. Bueno, ¿y cuál es esa circunferencia? Esta sería la recta x igual a 1. Bueno, sería esto igualado a 1. Completo cuadrados ahí, no vamos a ver todo eso, y me queda la circunferencia centrada en 0 del eje B, o sea, un medio del eje U y 0 del eje B. O sea, esta. Ahí.
Este es un medio y este es 1. Ahora, yo tengo que ver que en el punto 1 la imagen es 1. ¿Voy hacia arriba o voy hacia abajo cuando acá voy hacia arriba? Porque si no, si yo hago la tangente acá, 1 tiene dos ángulos. O este de acá arriba, o este de acá abajo, o este otro en realidad. 3 medios de pi. Entonces, si J en pi sobre 2 y J a 90 pi radianes, pi sobre 2 más pi daría 3 medios de pi, que es esto. Y tendría que ser esta parte de acá abajo, porque la tangente yendo hacia acá abajo equivale a 3 medios de pi. Ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿y por qué no tomo el ángulo principal? Bueno, porque acá estoy viendo la rotación que me dice que es pi, entonces supuestamente rota en ese sentido antihorario, ¿sí? Porque es positivo el pi. El beta era igual a alfa más pi. Ahora, ¿por qué me doy cuenta que es para abajo? Y esto es por la transformación. Acuérdense que todo lo que estaba en el primer cuadrante pasaba al cuarto cuadrante, por la reflexión que producía esta transformación. Por eso cuando yo me alejo del 1 hacia el infinito, acá me voy a ir acercando del 1, pero por el semiplano inferior al 0. Porque esta es una circunferencia tangente, justo al 0. Y después sigue dando la vuelta, pero bueno, yo hago de cuenta que hago una parte de la curva. O sea, partiendo de acá para allá, que yo mido la tangente en pi sobre 2, acá parte de acá para abajo. Y entonces la mido en pi, en 3 medios de pi, perdón. Tomando como referencia el eje positivo y teniendo en cuenta que yo le sumo el ángulo. Entonces ahí estoy comprobando que se cumple, que beta es igual a alfa más phi, con el phi que hemos sacado de acá, ¿sí? Si yo hubiera tomado otro argumento, acá en vez de tomar pi, hubiera tomado menos pi, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera tomado, acuérdense en que tomando argumentos principales, puede que no daba la relación cuando se acuerdan que aplicábamos la suma de los argumentos cuando era el producto de dos números. Entonces, si yo hubiera tomado el argumento menos pi, que también es válido, le sumaría menos pi. ¿Y qué es lo que es sumarle menos pi? A pi sobre 2 más menos pi quedaría en menos pi sobre 2. Y nos daría el argumento principal acá también. O sea que se interpreta que la tangente está hacia acá abajo. Ahora, ¿qué argumento le voy a interpretar? Bueno, el que corresponda de acuerdo al que yo he usado acá. Si he usado el principal, bueno, acá a lo mejor se me pasa del principal, pero no me importa, pero cumple la relación. Y si acá uso el menos pi, que no es el principal, acá sí me da el principal, ¿sí? Pero lo importante es que la tangente yo la puedo tomar como uno cualquiera de los infinitos argumentos que tiene la tangente que va hacia acá abajo y no hacia arriba, ¿sí? Bueno, no sé si quedó claro o quedó peor. Y eso es todo porque el otro no hice, pero acá también podrían hacer, ustedes podrían agregar, hacer uno en I, o sea, hacer una recta que pase por acá por I. Podría ser una recta horizontal, I igual a 1, Y, y hacen esto igual a 1 y completan cuadrado y seguramente le va a dar una circunferencia también, pero por acá abajo creo. ¿Por qué por acá abajo? Porque si está acá en este cuadrante tiene que estar reflejada acá. Y si está en este cuadrante tiene que estar reflejada en esta parte. Y podrían comprobar que ahí el ángulo se mantiene, porque es 0 la rotación. ¿Estamos? 0 o 2pi o 4pi, es lo mismo, pero en realidad yo busco el ángulo menor que rota y que se mantiene en el mismo lugar, en realidad. Bueno, ese yo lo alargué un poco más de lo que dice que es el A, porque el A era solamente esto, buscar el ángulo de rotación, que no es lo mismo que el giro de tangente, ya eso lo expliqué. El giro de tangente se refiere cuando tenés dos curvas que pasan por ese punto. Y vos tenés que tener un delta alfa y ver
cómo se transforma el delta beta. Si el delta beta es igual al delta alfa, es porque el giro de tangente es 1 y la transformación es conforme. Ahora, si el delta beta es el doble de delta alfa, es porque la primera derivada que no se hace 0 era la segunda. Estoy por lo menos recordando algunos conceptos básicos, porque si no, no sé si se acuerdan, pero ya lo vimos hace como 2 semanas atrás. O más, no sé, no, 2 semanas atrás. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio más? ¿O no? Ese era uno de los tipos de ejercicio que hacíamos, el otro lo hicimos, este ya lo hicimos, no lo voy a hacer de nuevo, que era cuando tenía que buscar dónde es conforme, cuáles eran los puntos críticos, y que lo que tenía que hacer para buscar primero los puntos críticos, que es donde no es conforme, era igualar a 0 la derivada primera. Y me quedaba una ecuación que la resolvía y decía, estos son los puntos críticos. Y después veíamos que si evaluaba la derivada segunda, ya no se hacía 0 en esos puntos, porque habíamos visto el coseno hiperbólico acá que no se hacía 0. Y entonces el giro de tangente era 2. ¿Qué quería decir que era 2? Que se duplicaba, el delta beta era 2 veces el delta alfa. Se duplicaba el ángulo entre las tangentes geométricas a 2 arcos suaves que pasaban por ese punto crítico. Pero que acá no los dibujábamos porque esta transformación no la hemos visto, esta composición de transformaciones con una lineal y restándole un coseno hiperbólico. Y donde es conforme, poníamos que era conforme en todos los puntos z, tal que z sea distinto de los z sub k, que eran los puntos críticos que habíamos sacado acá. Bueno, este sí me acuerdo que lo vimos porque lo vimos como un ejemplo, aunque vimos también varios ejemplos en el apunte. Bueno, y después no sé qué tengo. Bueno, este ya lo vimos porque era para el parcial este de integrales. Este también. 130 también. 130 que era larguísimo. Bueno, y este también porque es de... Acá y el 135, si quieren, lo vemos. ¿Hicieron estos ejercicios o no hicieron? Por lo menos después del parcial y hasta hoy tendrían que haber hecho algo. No son muchos los de transformación conforme que hay. Por eso yo le di ese otro que, bueno, lo vimos hace como 2 semanas. Bueno, este, ¿se acuerdan que este es el 135? Bueno, veamos este, ya que está. No sé si se ve bien, ahí se ve bien. Sí, profe. Sí, profe. Porque como está con lápiz, bueno, no sé. Determinar el ángulo de rotación. O sea que esto es lo mismo que antes, determinar el ángulo de rotación en el punto 1 más i, cuando la transformación es w igual a z cuadrado. Bueno, hago la derivada, 2z, y lo evalúo en 1 más i, me queda 2 más 2i. Y esto tiene un argumento que es, acuérdense que era le llamé sí acá al argumento. En lugar de llamarle phi, le llamé sí, no sé por qué. Pero bueno, o sea, me habrá ocurrido llamarle sí. Y como es 2 más 2i, el ángulo es 45 grados. O sea, pi sobre 4. Bueno, acá lo trabajo con grado en vez de pi sobre 4. Y después dice dar un ejemplo de esa rotación para una recta, que es lo que yo hice recién en el ejercicio anterior que no lo pedía. Para una recta que pase por ese punto. Entonces hago pasar una recta por el punto 1 más i, que es este. Y hago una recta i igual a constante, porque es más fácil. ¿Cuál es la pendiente de esta curva o la tangente trigonométrica acá? Vale 0. O sea que el ángulo es de 0 grados. El alfa sería de 0 grados. Yo ahora tendría que probar que el beta es de 45. Porque al alfa le tengo que sumar lo que dice el argumento de la derivada para que me dé el ángulo de la dirección de esta curva. Este tampoco es de giro de tangente, chicos. Porque no estoy hablando de 2 curvas que pasan por acá. Podríamos hacer pasar otra curva y ver que si el ángulo entre las 2 curvas es de 45,
el ángulo entre las dos curvas de imagen también va a ser de 45. ¿Por qué? Porque el argumento, la primera derivada que no se anula en este punto es la primera. Entonces el giro de tangente es 1 directamente. El m valdría 1. Sería conforme la transformación en Z0, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hago la transformación de esto? Es una parábola. La fórmula de transformación quedaba u igual a x cuadrado menos y cuadrado y b 2x. Si evalúo y igual a 1 y despejo x entre las dos ecuaciones, me queda la parábola esta, que tiene el vértice acá y corta el eje B en 2y menos 2y, porque esto, si lo igualo a 0, quedaría el 1 positivo acá, el 4, raíz cuadrada de 4 más menos 2. Ojo que más menos 2 es el valor de B, de la coordenada B, y 2y es el valor de doble B. Ojo, U y B son reales, ¿eh? Y W es complejo. Bueno, y si nos fijamos, ¿cuál era la imagen de este punto? La imagen de este punto es elevar el binomio este al cuadrado, que está acá. Lo había hecho acá. Y me da 2i, o sea que la imagen es este punto. Ahora, si tomo la curva que va hacia allá, la parábola será la que va hacia acá. ¿Cómo lo deducimos eso? ¿O es la que se viene para acá, para este lado? Porque si es la que se viene para este lado, yo tendría que tomar el ángulo hasta acá de la tangente, no el ángulo hasta acá. ¿Cómo lo hago eso? Me puedo evaluar otro punto acá. Pero también, digamos, me estoy moviendo en el primer cuadrante. Podríamos tener en cuenta esto, pero no me dice nada acá. Si estoy en el primer cuadrante acá y va aumentando el valor de X, ¿qué pasa con esto? Y se mantiene constante. ¿Qué pasa con U? Que aumenta el valor de X, aumenta. O sea que va para este lado. Por lo tanto, tiene que ser esta parte. Esa es la deducción nada más. O sea que si acá le pongo la flechita acá de esta recta, todo este tramo de recta se transformaría en este tramo de parábola hasta el infinito. Entonces la tangente que tengo que tomar es esta. Y ahora, ¿cómo sé que esto vale 45 grados? Ahí está la cosa. Porque ahora no es una recta que la tangente era la misma recta. No, ahora es una curva. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo les sugiere a ustedes que van a hacer? No lo voy a mostrar porque está más abajo. ¿Qué sugieren hacer ustedes para saber cuál es la tangente de esa curva? Análisis 1. ¿Se podría calcular la derivada en el punto? Claro. Y después, ¿qué es lo que era la derivada? ¿Qué es lo que representa la derivada valuada en ese punto de una curva? La pendiente. La pendiente, o sea, representa la tangente del ángulo. Y después le saco el arco tangente y me queda el ángulo. Bueno, eso es lo que yo hice acá abajo. ¿Se ve ahí? Pero lo que pasa es que la parábola la tenés que definir. Si vos estás definiendo el ángulo con respecto al eje de abscisa como referencia, vos tenés que poner B en función de U, no U en función de B. Entonces, por eso yo despejé de acá B en función de U. Me queda una raíz cuadrada, porque toma los dos valores. ¿Sí? O sea, esta no sería una función. ¿Por qué? Porque para cada valor de X toma dos valores, B. Pero no importa, tomemos la raíz cuadrada y después lo vamos a evaluar. En U igual a 0. ¿Qué pasa? Tomamos el valor positivo de la raíz porque es justamente donde B vale positivo, acá esta parte. ¿Estamos? ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1 sobre la raíz de U más 1 por el U' de adentro que vale 1. Y es 1 sobre 2 veces la raíz. Con este 2 se va. No se puede más analizar. Bueno, y eso es la tangente del ángulo beta, valuada en U igual a 0, porque es para la variable U igual a 0. Y entonces esto da 1. Y si la tangente da 1 es porque el ángulo es de 45 grados. El arco tangente de 1.
Y bueno, entonces quiere decir que beta es igual a alfa, que era 0, más el phi o el psi, lo mismo que del argumento de la derivada, que era 45. O sea que ahí demostré que sí se cumple la relación esa, lo demostré con una curva gráficamente. Hubiera sido más fácil hacer la recta que pase por acá, ustedes háganlo si quieren, y igual a x. ¿Saben por qué hubiera sido más fácil? Porque la recta y igual a x, ¿sabes qué te daba? U igual a 0. Se te daba el eje B. Y entonces la pendiente era 90 grados, no tenés que hacer la curva. Y este tenía 45 grados. 45 más 45 te da los 90. Es que era más fácil. Bueno, yo se la hice más difícil para que vean otra forma. Pero acá después preguntaba otra cosa. Decía, probar que el factor de escala de la transformación es, en ese punto, 2 raíz de 2. ¿Qué es lo que era el factor de escala? ¿Se acuerdan que eso no era la característica tan importante del mapeo conforme? La que más importante era que mantenía el ángulo entre un par de arcos suaves. Se mantenía en magnitud y sentido el giro. En cambio, la otra decía que el módulo de la derivada en el punto te daba el factor de escala por el cual, si yo tomaba una vecindad de este punto, quedaba multiplicada esa vecindad para darme una vecindad acá que me podía dar más ampliada o más contraída, dependiendo de ese factor de escala. ¿Y quién es el factor de escala? Lo daba el módulo de la derivada, valuado en el punto. El argumento me daba la rotación, el cambio de dirección. El factor de escala me está dando el módulo, que me lo da el módulo. Y bueno, saco el módulo y pruebo que el módulo es 2 raíz de 2, valuado en ese punto. La derivada ya la saqué. Y el valuado en el punto también lo saqué, 2 más 2i. El módulo de eso es raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Y ya está, nada más eso era probar que el factor de escala es 2 raíz de 2. Ahora, vuelvo a repetir, ¿se acuerdan lo que dije del factor de escala que sale en el apunte? Que si yo tengo una región muy grande alrededor de Z, puede que no mantenga la forma porque el factor de escala se cumple, pero para pequeñas vecindades reducidas, pequeñas vecindades no reducidas del punto Z0 y no para una región muy grande alrededor de ese punto. Porque podría ser que el ángulo ya variara muchísimo o ya me salgo del punto y ya la derivada no vale lo mismo. Entonces tomábamos como una aproximación. En general, si yo tomo una región acá alrededor de Z0, depende cuán grande sea esa región, no sé si va a mantener la forma acá alrededor del WC. Si es una pequeña vecindad, puede que mantenga la forma. Bueno, eso es un concepto teórico que vimos como para recordar. Bueno, y no le hago más nada porque creo que no hay más nada hecho acá y que le quedan 2 ejercicios a ustedes hacer y nada más. Porque esto ya es otra cosa. Ah, no, acá está el 136 también. Bueno, pero este háganlo ustedes para ver el giro de tangente, como el que yo le hice de ejemplo, recién que lo vi, que lo hicimos hace como 2 semanas atrás, que tienen que derivar y ver cuál es la primera derivada que no se anule para los puntos críticos plantear una ecuación, pero acá no les pide plantear una ecuación porque no les pide los puntos críticos, le pide simplemente el giro de tangente que se produce, se lo da al punto crítico en z igual a 0, o sea que es más fácil para los dos casos. No está puesto todo porque saqué la copia, saqué la foto por esto, porque esta era la parte del otro ejercicio que probábamos, que 45 era 0 más 45 igual a 45. Bueno, así que ese no está. Acá hay un ejercicio que les puede interesar, que este ejercicio creo que está en uno de los ensayos de parcial que hay en el LED. Pero no voy a hacer este, voy a hacer otro más simple.
Este lo dejamos para otro día. Para el viernes lo dejo. Y acá ya hay de serie de Fourier, ¿verdad? Así que este lo dejamos para el viernes. Pero ya que lo dejamos para el viernes, ¿por qué no lo copian ustedes y lo hacen ustedes? Sin copiar esto, copian la ecuación. Ah, y tiene condiciones iniciales. Entonces copian y segunda menos 3x cuadrado y prima igual a 5x menos x al cubo. Ahora les voy a explicar uno donde acá tiene segundo miembro también, que tiene x solo, para ver cómo lo hacen, porque de ese tipo no hemos visto cuando estaba igualado a 0. Y entonces proponen la solución en forma de serie. Como esto es normal, acá no se anula, no es un punto singular, entonces directamente se puede proponer sin ese x a la nu, que era el otro que proponíamos. Y después en la solución general van a tener que evaluar la i en 0 y la i' en 0 para sacar las constantes a sub 0 y a sub 1 de la combinación lineal, que son justamente estos dos valores. Porque si ustedes evalúan esto en 0, ¿qué es lo que queda a sub 0? Y queda igualado a esto. Y si evalúan la derivada primera de esto, el a sub 0 no aparece, aparece el a sub 1 por 1. Y acá aparece el a sub 2 por x, y cuando lo evalúan en 0 va a quedar el a sub 1. Entonces el a sub 1 es la derivada primera evaluada en 1. Y entonces en la solución general, en vez de quedarle la combinación lineal de a sub 0 por una serie más a sub 1 por otra serie, te va a quedar directamente con los valores de a sub 1 ya determinados. Entonces te va a quedar una solución particular. Bueno, intenten hacerlo, chicos. Si no, le hago todo yo y ustedes no aprenden nada. Bueno, ya lo copiaron, entonces copien el ejercicio y esto, no. Y acá ya está hecho el i de 0, que vale a sub 0, y a 1, lo que valen los dos contactos. Bueno, y después lo vemos mañana, pasó mañana. Esto lo vamos a sacar ahora. Y vamos a pasar a ver otro de soluciones de serie que tengo por acá. Este ¿lo ven ahí o no? No lo puedo ampliar más, a ver si lo puedo ampliar. No sé cómo se sacaba de configuración. No, ahí está. Bueno, ahí está. Se agrandó más. A ver si lo agrandamos un poco. Ahí se ve bien, se ve más grande, por lo menos. Sí, profe. Bueno, entonces este no es un ejercicio de la guía, es otro ejercicio, ¿no? Cualquiera. A ver, veamos otras cosas, aparte de ver el... ¿Tiene puntos singulares esta ecuación diferencial? ¿O no tiene? Estamos flojos en este tema porque, claro, han estado viendo el parcial. El menos 2, profe. Sí, el menos 2 es un punto singular porque anula el coeficiente principal. No está el coeficiente del i, no importa. ¿Y de qué tipo de singularidad es? ¿Regular o irregular? Acuérdense en cómo tenían que ser los polos si yo normalizo esto. Divido todo por x más 2, x más 2. Este no me interesa, analiza, me interesa el coeficiente de i' y el de i. El de i es 0, o sea que no tiene ningún problema. ¿Y el de i', cómo va a quedar? Con un polo. ¿De qué orden? De primer orden. Y bueno, y era el máximo permitido para el i', y el de i tenía que ser de segundo orden como máximo. Entonces un punto singular regular. Se podría plantear un desarrollo en serie, pero que sería acá x, perdón, no desarrollo. Sería x menos 2 acá. Bueno, lo voy a poner ahí afuera. Elevado a la k. Y acá afuera estaría x menos 2 elevado a la nu.
Bueno, es muy complicado hacerlo esto. Entonces, directamente, si se puede proponer en 0 y en 0 tiene un punto regular, que no es singular, entonces se propone la serie de potencias de Taylor, que es la más fácil. Y entonces proponemos la solución I igual a sumatoria de K igual a 0 de su K por X a la K. Derivamos una vez, derivamos otra vez porque necesito la derivada segunda. Esto es lo mismo que siempre. Poner esto. Y ahora los reemplazo en la ecuación. O sea, la derivada segunda la reemplazo acá multiplicada por X y después multiplicada por 2 porque hago la distributiva. Entonces van a quedar dos términos acá. Una multiplicada por X te va a hacer que este exponente se le sume 1. Por eso queda la X a la K menos 1. Ahí. ¿Sí? Y el otro está multiplicado por 2, queda igual. Por 2 y queda X a la K menos 2. Y después viene más X multiplicado por Y', que lo que te va a hacer es sumarle 1 a este exponente, te va a quedar X a la K como queda. K por A sub K por X a la K multiplicado por el X, queda a la K solo. Igualado 2X ahora. Ahora hacemos un corrimiento, que es este que indiqué acá arriba. ¿Por qué? Porque esto está elevado a la K menos 1, esto está elevado a la K menos 2 y esto está elevado a la K. Me conviene que todo quede elevado a la K. Siempre conviene el subíndice de mayor valor, al exponente de mayor valor, no subíndice. Y entonces el corrimiento que hago acá, acuérdense en que lo que era. Que acá me quede K, le tengo que sumar 1 acá. Pero si yo le sumo K1 en todos los lugares donde aparece, la sumatoria tendría que empezar en menos 1. ¿Se ve acá que dice menos 1? Sí. Donde estoy señalando ahí. No tengo un... Sí, sí. Sí, profe, se ve. No tengo un láser ahí para señalar. Como tenía en el Jambo. No sé si lo tenía. No, no lo debe tener. No. Bueno. Entonces la sumatoria ya habíamos explicado por qué tenía que empezar de 1 menos. Porque si yo estoy corriendo el valor de K en 1 más, para que me vuelvan a dar los mismos términos, la sumatoria tiene que empezar en 1 menos. Y entonces acá en vez de poner K, pongo K más 1. Acá pongo K más 1 menos 1, queda K. Acá queda el subíndice K más 1. Y acá el exponente queda K directamente. En la segunda sumatoria no le tengo que sumar 1, no lo puse acá, porque esto era como algo auxiliar que puse ahí. Le tengo que sumar 2 para que quede K acá. Entonces, si le sumo 2 a todos los lugares, ven que acá quedó 2, K más 2. Acá quedó K más 2 menos 1, queda K más 1. Acá quedó A sub K más 2 y acá quedó X a la K. Entonces la sumatoria tiene que empezar 2 más abajo. O sea, tiene que empezar en K igual a menos 2. Y la otra la dejo como está, porque está en K. Igual a 2X. Bueno, ahora resulta que primero se equiparan los exponentes de X. Los tres están en el mismo exponente. Pero una empieza en menos 1, la otra empieza en menos 2, la otra empieza en 0. ¿Qué hago? Para poder agrupar los términos semejantes en una sola sumatoria. Y hago que todos empiecen desde 0. Pero para eso ya no puedo hacer otro corrimiento, porque si hago otro corrimiento y esto se me vuelve a modificar, y yo no quiero que se modifique el exponente. Entonces lo que hago es desarrollar los valores de K igual a menos 1 y después empieza de K igual a 0. O sea, para K igual a menos 1 esto da 0. O sea que es este 0 que yo puse acá. En realidad esto no lo ponemos en un ejercicio cuando hacemos algo práctico. Directamente ponemos esto. Y después la sumatoria empezaría de 0 y la dejo ahí planteada, no la vuelvo a seguir desarrollando. Porque ahora la puedo agrupar con este último término. La K igual a menos 2 me da 0.
Y si le doy acá igual a menos 1, también me da 0 por este factor. Entonces va a empezar también de k igual a 0. Y queda la misma fórmula. Y ahora entonces puedo agrupar todo en una sola sumatoria. O sea, la suma de este coeficiente, que es este que está acá, más este coeficiente, que es esto que está acá, y más este coeficiente k por a sub k, que es lo que está acá. Todo multiplicado por x a la k, sumatoria, igual a 2x. Y ahora, lamentablemente, voy a tener que seguir desarrollando la sumatoria. ¿Por qué? Porque si estuviera igualado a 0, y acá viene la diferencia con el otro que recién copiaron. Si estuviera igualado a 0, yo igualaría toda esta fórmula, todo el coeficiente este a 0. Y de ahí saldría la fórmula de recurrencia, que fíjense en que yo le pongo acá al último, para no volver a repetir todo eso, puse como ese circulito igualado a 0, y de ahí yo despejo el a sub k más 2. Si yo igualaría todo esto a 0, esto lo paso al otro miembro restado, por eso queda menos. Perdón. Igualaría todo esto a 0. Para despejar el a sub k más 2, paso esto restado y este término restado. Es que en realidad pongo menos k, que es factor común, de k más 1 por a sub k más 1, y más a sub k. Y abajo dividido paso todo el coeficiente que tiene este a sub k más 2. O sea, 2 por k más 2 por k más 1. Esto que está acá abajo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo hacer eso de una. Sí, después lo voy a hacer. Porque del otro lado no tengo que todos los coeficientes son 0. Alguno no es 0. ¿Y cuál es ese alguno que no es 0? Es el de la potencia x a la 1, que es igual a 2. Entonces yo voy a tener que desarrollar esta sumatoria hasta x igual a 1. Y a esos coeficientes igualarlo por separado de la fórmula de recurrencia. Acá ven que no le puse más de nuevo esta fórmula, pero no la puse de nuevo, puse acá la sumatoria que no se ve. Esta sumatoria, acá no se ve el signo sumatorio. Ahí está, faltó eso. Que es esta de k igual a 0 hasta k igual a infinito, pero que yo desarrollé para k igual a 0, ¿cuánto queda? Este queda 0. Ahí. Este queda 0, 0, acá quedaría 2 por 2, 4, por 1, 4. 4 a sub 2, ¿ven? Y este quedaría 0. Ese es el término independiente, más, ahora para k igual a 1 acá. Resulta que esto queda 2 por 1, 2, a sub 1 más 1, 2. Más, queda otro término acá. 1 más 2, 3, por 2, 6. Y 1 más 1, 2, 6 por 2, 12. Y 1 más 2, 3, queda a sub 3. 12 a sub 3. Este que está acá. La vamos a borrar. Ahí está. Bueno, y para k igual a 2, perdón, y este queda, habíamos dicho para k igual a 1. 1 a su 1, o sea, a su 1. Todo esto por x a la 1. ¿Sí? Ahora, para k igual a 2 quedaría por x al cuadrado, y para k igual a 3 por x al cubo y x a la cuarta. Esos otros coeficientes acá no están, son ceros. Entonces ahí ya no me conviene desarrollar más. Ahí me conviene cortar, dejar la sumatoria, y acá es lo que quise poner todo esto con esta llavecita, para no volver a repetir todo esto. Y eso después lo voy a igualar a 0, porque del otro lado todos los otros coeficientes, desde x al cuadrado hasta x al infinito, son todos nulos. Y de ahí me va a salir la fórmula de recurrencia que acabamos de ver. O sea, que despejo este en función de los otros dos a sub k, que puede quedar en función de otros dos anteriores, en este caso. Hasta ahora nosotros hemos visto que me quedaba en función de uno anterior, pero acá me queda en función de los dos anteriores.
anteriores a la sub 2 sería la sub 1 y la sub 0. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los otros dos términos? Los otros dos términos yo los tengo que igualar de acuerdo al exponente que tenga la x. ¿Por qué? Porque se tiene que satisfacer la igualdad, si no, no cumple la ecuación. Entonces, el término independiente, del otro lado no tengo término independiente, o sea, es 0. Por lo tanto, ese 4a sub 2 tiene que ser igual a 0. Y eso ya me va a marcar el valor de a sub 2. O sea que las igualaciones estas que voy a hacer por separado, porque tengo por separado esto, me van a dar valores de constantes que ya o van a ser determinados o van a estar en función de algún coeficiente anterior, como vamos a ver en el segundo. Entonces acá el a sub 2 vale 0. Quiere decir que en esta solución, a ver, en esta solución que yo propuse, el término cuadrático no está, o sea, es 0. Están los otros términos, pero el cuadrático no, porque si no, no se cumple la ecuación. ¿Estamos? Ahora, el otro, ¿a qué lo tengo que igualar? El coeficiente de x lo tengo que igualar al mismo coeficiente de x que tiene el otro lado, el otro miembro. O sea, el término lineal con el término lineal. Entonces igualo todo este coeficiente, que es esto que hice acá, lo igualo a 2. Y de ahí despejo el a sub 3. Y paso el a sub 1 restado y el a sub 2 es 0. Lo evalúo ahí en 0, o sea que este término desaparece. Y me queda 2 menos a sub 1, pero después dividido 12. 2 dividido 12 queda un sexto. Y a sub 1 dividido 12 queda un doceavo de a sub 1. Y entonces ya me está dando una formulita que me está permitiendo calcular el a sub 3 en función del a sub 1. ¿Sí? Y vamos a checar un poquito porque quiero ver. Y por otro lado tengo la fórmula de recurrencia. ¿Para qué me va a servir la fórmula de recurrencia? Y para calcular algunos otros coeficientes. Pero a partir de donde quedó acá el límite de la sumatoria. De donde quedó el límite inferior de k igual a 2. Entonces le voy a dar el valor a k igual a 2 y voy a calcular el a sub 4. Si acá le doy el valor 1 o 0, no tiene sentido porque me va a dar el a sub 3 y el a sub 2 que yo ya lo calculé antes. Porque yo ya desarrollé la sumatoria. Yo acá y me va a permitir calcular el a sub 4. Y reemplazo acá en la fórmula. Pero con k igual a 2, acá me va a quedar 2 menos 2. Acá me va a quedar 2 más 1, 3. ¿Sí? Acá me va a quedar a sub 3. Y acá me va a quedar a sub 2. Más a sub 2. Y el 2 de acá estoy viendo que no lo puse acá porque dividido este 2, ya lo simplifiqué, o sea, lo hice más rápido. Y acá abajo queda 2 más 2, 4, y 2 más 1, 3, 4 por 3. Ahora bien, ¿por qué simplifiqué esto? Porque el a sub 2 vale 0. Yo voy a ir aplicando las condiciones que ya tuve antes. ¿Por qué? Porque si no me va a quedar todos los coeficientes en función de otros dos coeficientes distintos y de otros dos y de otros dos y voy a tener 20.000 coeficientes sin determinar. No, si el a sub 2 vale 0, entonces acá vale 0. Simplifico el 3 con el 3 y me queda menos a sub 3 sobre 4. Ahora, el a sub 3 tampoco lo puedo dejar en función de a sub 3 porque a sub 3 ya estaba determinado. Entonces reemplazo el a sub 3 acá en función de esto, multiplico esto por menos un cuarto, me quedaría menos un 24avo más un 48avo a sub 1. Y entonces ahora yo lo que estoy viendo es que los coeficientes me están dando en función de a sub 1 nada más. No me están dando en función de a sub 0. Pero me aparece otro término acá distinto, que es el 1/6 y el 1/24avo. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, así puedo seguir calculando, por ejemplo, el a sub 5, cuando k vale 3. Cuando calculo el a sub 5, o casualidad me da 0. Porque, bueno, se dio una combinación especial que yo reemplacé el a sub 4 y el a sub 3, bueno, ahí
no vamos a ver la fórmula esta en detalle, pero da 0 porque se cancela cuando reemplazo lo que era el A sub 4 y el A sub 3 y me da que acá queda 0. ¿Sí? Ahora bien, si yo formo de nuevo ahora la serie, por supuesto así podría seguir calculando todos los coeficientes que quiera. Pero yo ya no quiero calcular más coeficientes, quiero armar la serie a ver cómo queda esta serie. Esta serie es A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x al cuadrado, que es lo que tengo acá. Ahora, el A sub 0, ningún coeficiente estaba en función del A sub 0. Y por la característica que estamos sacando, vemos que ninguno va a estar en función del A sub 0. Pero el A sub 0 sí está, porque es parte de la serie. Entonces el A sub 0 estaría solito. El A sub 1 está multiplicado por x, pero también todos los otros coeficientes que no son 0 tienen un término que da con A sub 1. O sea que lo puedo sacar factor común el A sub 1, pero solamente de este término, y no de todos. O sea que va a quedar una potencia cúbica con el A sub 1 y otra potencia cúbica con el 1/6. Porque este coeficiente va a estar multiplicado por x al cubo, acá. Entonces, el que está multiplicado por A1 menos 1/12, lo pongo acá, ¿ven? Como factor común el A1 de x, de menos 1/12 x al cubo, de 1/48 x a la cuarta, y bueno, y seguramente el A sub 6 tendrá otro término que tiene el A sub 1, pero bueno, ponemos más puntos suspensivos. Pero me queda una serie de términos, que son ¿quiénes esa serie de términos? Los que están multiplicados solitos, que no dependen ni de A1, ni de A1, ni de ninguno, ni de A0. Entonces, y esto está multiplicado por x al cubo. Y este está multiplicado separado. 1/6 x al cubo menos 1/24 x al cuarto más puntos suspensivos. No sé por qué lo puse así, los puntos suspensivos, pero sería ahí. ¿Estamos? Bueno, ahí está. Entonces ahora obtengo una solución que es un poco diferente a la que veíamos el otro día. El otro día veíamos que siempre me daba una solución que era la combinación lineal de dos constantes arbitrarias, que sería A sub 0 multiplicada por una serie y A sub 1 multiplicada por otra serie. Bueno, pero para este caso particular, A sub 1 me da un número constante, no me da una serie. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la ecuación de Legendre? La ecuación de Legendre, ¿qué pasaba para los lambda enteros? Que daban polinomios en lugar de series. Bueno, acá esta no es una ecuación de Legendre, pero el caso particular, la forma que tiene la ecuación, da que una de las dos soluciones linealmente independientes es 1. Y la otra es una serie. Pero acá da otra solución más sumada a esa. ¿Por qué? Esto va a dar siempre así cuando yo tenga un segundo miembro distinto de 0. ¿Y por qué eso? Eso lo habrán visto en el análisis 2. Cuando ustedes tenían una ecuación homogénea, la solución de la ecuación era de esta forma, con estos dos términos. Pero cuando tengo la solución general, pero cuando tengo una ecuación que tiene segundo miembro distinto de 0, la solución general se puede considerar como la suma de la homogénea más una particular. Bueno, esa particular te la está dando directamente. ¿Se acuerdan que yo le dije que la homogénea ustedes la sacan con la ecuación característica? Y de acuerdo a las raíces, decían si eran exponenciales, si eran la exponencial multiplicada por x o si eran trigonométricas con la exponencial. Bueno, acá, y después tenían que sacar por otro método, que puede ser el método de los coeficientes indeterminados, tenían que sacar la solución particular. Bueno, acá la solución particular sale sola, porque de todo el desarrollo ya te salen los términos que no dependen de ninguna constante arbitraria, porque ya es particular esta solución. Y sale sumada a la solución de la homogénea. O sea que ya te sale la solución general, directamente, sin necesidad de hacer nada. Esto de acá abajo no tiene nada que ver con lo que hasta ahí termina el ejercicio.
O sea que esta es la solución general de la ecuación. Cuando tiene segundo miembro, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que yo voy a tener que desarrollar algunos términos hasta llegar a ese segundo miembro, hasta al orden máximo de exponente que tenga. En el ejercicio que le hice copia recién, ustedes tienen un término con x y uno con x al cubo. De que ustedes van a tener que desarrollar hasta x al cubo. Y recién después de x a la cuarta para arriba, creo que era así, a ver, no me acuerdo. Sí, ven, tiene un término con x y el otro con x al cubo. Entonces, ustedes van a tener que desarrollar el término independiente, el término cuadrático, el término con x, el término cuadrático, aunque sea 0, y el término cúbico, porque la sumatoria no la pueden saltear. Tienen que ser consecutivas. Entonces, tienen que desarrollar hasta el término x al cubo. Igualar los coeficientes de independiente y el cuadrático a 0, porque no están acá. Y el de lineal a 5 y el cúbico a menos 1. Y todos los otros, desde x igual a la cuarta en adelante, los van a igualar a 0. Y de ahí va a salir la fórmula de recurrencia. ¿Sí? Bueno, no se lo quiero mostrar porque no quiero que lo hagan ustedes. Pero por eso le hago este que es como un ejemplo parecido. ¿Sí? Bueno, y entonces acá me da la solución general directamente, que va a ser la de la homogénea en la forma que ya hemos conocido cómo tiene que estar expresada, más una particular, que en este caso la particular es una serie también. Bueno, y ahí termino. Esto era lo que yo quería hacer, fíjense en lo que le había dicho, que a esta misma ecuación yo le podía haber propuesto una solución en forma de serie alrededor del punto singular regular menos 2. Y miren cómo hubiera sido la proposición de la solución. Hubiera sido así. O sea, valor absoluto. ¿Se acuerdan por qué era valor absoluto? Valor absoluto de x elevado a la nu por la sumatoria de a sub k por x menos 2 elevado a la nu. Valor absoluto de x menos 2. Esta es una forma en que se puede poner donde podemos saber quién es el q de x y el r de x. Y saber la región de convergencia, que era, el desarrollo era en un entorno reducido del punto acá, porque no valía en 2. Y con radio 4, porque se extiende hasta menos 2, como máximo, porque el r de x y el q de x valen 1 y esto es una transformación que yo hice de la ecuación esta. Bueno, ahí lo van a ver re chiquito. Pero de la ecuación esta, hice una transformación para que quedara en la forma de la ecuación que estudiamos nosotros. Acá no le puse, dígame en dónde es convergente esta ecuación, me olvidé de eso. O sea, esta solución es válida, ¿para qué? Para valor absoluto de x menor que r. Está centrada en 0, ¿y hasta dónde me puedo tender? No participan, por eso yo lo hago, se duermen ustedes, me parece. Y si normalizamos esto, habíamos dicho que dónde tenía polo esto, los coeficientes estos. Esto lo vamos a borrar. Hasta 2, profe. Y entonces esto es radio 2, porque me puede, hasta menos 2 sería, pero es lo mismo para ambos lados, sería 2. O sea que esta es la validez de esta solución. En cambio, si nosotros esto, fíjense, si la multiplicamos por x más 2 al cuadrado, por x más 2 toda la ecuación, para que esto me quede al cuadrado, este me quede por x más 2, y el y me va a quedar 0 porque no está acá. No sé qué puse acá, si yo puse otra ecuación o la misma. No, la misma. Ah, no, le puse el y, no sé, entonces puse otra ecuación. No, esta no es la misma ecuación, esa es otra. Porque es x menos 2, perdón. Y tendría que haber sido x más 2. Está mal. Esta es otra. Esta es una que yo quise poner distinta. Puse la forma, pero no es la misma, perdón, me equivoqué.
porque la otra era x más 2. O sea que yo tendría que haber propuesto una solución x más 2 a la nu y acá x más 2. ¿Sí? Bueno, esta es otra que aquí se propone. Pero bueno, esta, si yo propongo esta solución, sería válida para una ecuación como esta, podría ser. No sé de dónde la saqué, la inventé. Porque acá tiene x más 2. Entonces, ¿se acuerdan que el radio de convergencia tenía que ver con dónde eran analíticas Q de X y R de X? Y esto yo me puedo extender hasta menos 2. Y como yo estoy en 2, hasta menos 2 tiene 4. Por eso el radio máximo era 4. Y no era válido en 0. Pero bueno, esta no está hecha. Esto era un ejemplo que yo le puse a los chicos, no sé para qué, para decirles que si tuviera en 2 el punto singular, se propone una solución así. Pero no es para desarrollar porque normalmente lo hacemos en 0. Y esta es la otra que está hecha en 0, pero no sé si tenemos tiempo de hablar. Porque este sí está hecho todo. Esto es transforma de Laplace. Hasta ahí. No es tan larga, lo podríamos ver. Este sería el otro caso de solución alrededor de un punto singular regular, ¿o no? No, perdón, este es el mismo que el otro. No lo vamos a ver entonces, porque es el mismo. ¿Este dónde tiene un punto singular regular? Copien ¿En esta 4, profe? ¿En dónde? ¿En 4? Sí, en 4. Y entonces el desarrollo va a ser válido, acá sí le puse, ¿ven? Módulo de x menor que 4. Y acá está el mismo que recién, nada más que está igualado a 0 acá. Es que la solución me va a dar de la forma esta. También me da el a sub 0 por 1, sería, si yo le digo cuáles son las dos soluciones linealmente independientes, sería 1 y esta serie. Porque todos me dan en función de la 1 y de la 0 ninguno. Y no queda acá otra serie de términos, ¿por qué? Porque es homogéneo. Bueno, háganlo no ustedes, porque es más fácil que el otro. Copienlo a este ejercicio y háganlo de la misma forma. Ve que acá propuse la misma solución. Y lo hacen ustedes. Y ahora escucho preguntas. De esto, de lo anterior, o de no sé, o de función gamma, o de serie de Fourier, no sé. Y si no, hacemos uno de serie de Fourier. Puede ser. No tengo hecho uno de estos. A ver, déjenme ver. ¿Lo copiaron a este? X menos 4 por y segunda más y prima igual a 0. Este puede ser un ejemplo de ejercicio que yo puedo dar en un parcial que no es tan largo. Este era como un poquito más largo, pero tampoco es este que hice yo acá. También podría ser un ejemplo de parcial. En la guía, los dos ejercicios que salen para puntos singular y regular son larguísimos. Normalmente sí puedo dar uno de esos, pero no tan largo. Bueno, lo copiaron a esto y lo háganlo, pero háganlo, chicos, porque ustedes no lo hacen, ¿eh? Bueno, y no sé si tengo otra vez, voy a ver. No, porque esto es de transforma de Laplace, y esto es transformaciones que ya está visto. Y esto es de función holomorfa, y esto es de función holomorfa, logaritmo. No tengo, no sé, no hay más, ¿eh? No, hasta ahí. No sé, porque este pizarrón no lo conozco. No sé si por ahí, si lo corro más acá, capaz que haya algo más allá. No lo sé, pero creo que no. Bueno, ya está. Pasamos al otro que es más conocido. No, a ver qué lo trae acá. No, estos son de C. Bueno, chicos, no se pregunten ustedes o vemos otro de serie. A ver si hay otros acá.
Bueno, el que tienen que hacer ustedes también. No lo quiero hacer yo. Acá hay serie de Fourier. Podríamos ver esa serie de Fourier. Este es del ejercicio de la guía. Profe, ¿hay noticias del parcial? No, acá hay otro, mira. Sí, no, las noticias que todavía están en veremos. O sea, estoy corrigiendo, chicos, pero no termino todavía. Es muy difícil, imagínense, hacerle correcciones a ustedes en los PDF no lo puedo hacer porque no tengo para bajarme. Tendría que bajarme una aplicación, no me acuerdo cuál es, para poder escribirle. Entonces tengo que estar escribiendo los comentarios. Y al que me subió fotos, sí, le estoy haciendo algunos rayones ahí con el mouse, escribiéndole con el Paint, para poder no tener que escribir tanto en el cuadro de texto de comentarios del Edmodo. Del Edmodo, estoy con otra plataforma. Del LED. Pero no termino todavía de corregir un tema de los parciales. O sea, me falta corregir todo, la mitad de los parciales, más la parte práctica de la otra mitad. No termino. Lamentablemente no. Es muy lerda la corrección con... Lo mismo, a ver, cuando yo me llevaba los parciales, tardaba una semana y ahora puedo llegar a tardar más de una semana. ¿Sí? Ahora estoy un poco más ducho en el LED, pero lo mismo, tengo que bajar un archivo, por ahí me lo baja, lo tengo que descargar, lo tengo que volver a ver porque me olvidé de ver algo y lo tengo que abrir de nuevo. Y bueno, es un lío bárbaro. No, todavía no. Bueno, acá encontré uno que es como para dar en un parcial, por ejemplo, y es el caso que tenga el nu. Si quieren lo vemos. Y si no, o sea, yo quiero saber si hay preguntas de otras cosas, porque esto lo podemos ver el viernes si quieren también. Y si no, si usted no me pregunta no de otra cosa, lo vemos. Ahí termina. Son 2 hojitas. No sé, ustedes dirán, chicos. Porque este sería el otro ejemplo cuando tengo un punto singular en 0. Que acá no le puse el dónde converge. Es interesante ver dónde converge. ¿Tiene un punto singular en 0 esto o no? Bueno, no me hablan, no me dicen si vemos esto, si quieren hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren preguntar del parcial? Sí, profe, tiene un punto singular en 0. Bueno, ¿lo vemos o no lo vemos? No sé. Sí, profe, por mí sí. Bueno. Y no está el término de y' acá, pero si nosotros dividiéramos todo por x al cuadrado, el término de y' queda 0. Y el término de y quedaría dividido x al cuadrado. Se queda con un polo de segundo orden, que era lo máximo permitido para que sea un punto singular regular. Entonces se propone x a la nu por la sumatoria de a sub k por x a la k. Y que poníamos este x a la nu adentro porque era más fácil derivar una sola función de x, no dos funciones de x. O sea, ¿y dónde converge esto? Habría que ver qué otras singularidades aparecen acá en los coeficientes. Si yo normalizo todo esto, y el x al cuadrado, acá no aparece ninguna singularidad, porque esto está en el indicador. O sea que ¿dónde converge esto? No puedo escribir, lamentablemente. Salvo que lo abra, a ver, lo voy a abrir como así, pero está muy grande. ¿Lo ven ustedes o no lo ven? Cambiar de tamaño. Que Sería 0, para x mayor a 0. 50. Sí, aceptar. Bueno, ahí se ve, ¿ven? Entonces tendría que ponerle acá valor absoluto de x mayor que 0. Para eso es válida la solución, porque es infinito el intervalo. Sería menor que infinito, lo mismo. ¿Estamos? Bueno, ahora no quiero escribir.
Pero bueno. Entonces, ¿qué hago ahora? Derivo una vez, derivo dos veces. La derivada primera no la voy a reemplazar, pero tengo que calcularla para calcular la segunda. K más nu por X, por A sub K por X a la K más nu menos 1. Y K más nu por K más nu menos 1 por A sub K por X a la K más nu menos 2. Esto siempre es lo mismo, ¿sí? Y ahora, reemplazo en la ecuación. X al cuadrado por Y segunda te va a eliminar este 2. Entonces te queda X a la K más nu, ¿ven? ¿Lo ven ahí grande? Sí. Pero lo voy a tener que achicar un poco, si no, lo voy a tener que correr así. Ahí se ve. ¿Está bien? Sí, profe, ahí se ve bien. Y el otro es X menos 21 de 16avo por Y. Por Y que sería esta. O sea que lo dejo ahí indicado. Después lo multiplico. O sea, y me lo voy a hacer en 2 renglones porque no me alcanza ahí. Entonces el primero queda como está. El segundo multiplico por X y acá me queda a la K más nu más 1, porque le suma 1. Y el otro multiplico por menos 21 16avo, que lo sigo acá abajo, bueno, lo dejo ahí afuera, después lo pongo adentro de nuevo, igual a 0. Y ahora agrupo la sumatoria esta con esta, ven que es redondeado ahí, con verde estas dos. Entonces agrupo esta con esta, ¿sí? Porque tienen el mismo exponente, la X, y además empieza igual la sumatoria en 0 y acá en 0. Entonces queda, a ver si se puede correr más, ahí. Entonces queda K más nu por K más nu menos 1 por A sub K. No, el A sub K lo saco factor común. Menos 21 16avo, todo por A sub K, por X a la K más nu. Pero en vez de poner X a la K más nu, saco el nu factor común en los tres términos. Lo saco acá afuera. Que después dijimos que esto se divide todo por X a la nu y queda directamente sin ese X a la nu desaparece. O sea que yo lo puse adentro para derivar, pero después lo vuelvo a sacar y como del otro lado tengo 0, dividido por X a la nu queda 0. Y el otro término tengo que hacer un corrimiento porque me va a quedar elevado a la K más nu más 1, queda K más 1, porque el nu lo saqué acá afuera. Entonces hago el corrimiento que dice acá. Acá, hago el corrimiento de esta otra entonces. ¿Por qué? Porque yo les dije que siempre lo equiparábamos al exponente más grande, porque si no podía correr el riesgo de que me aparece un exponente negativo, que lo mismo no importa eso, porque después yo lo voy a igualar a 0, si del otro lado no hay ningún exponente negativo. Pero siempre conviene, para no llevarnos a los números negativos, conviene llevar los menores exponentes al mayor exponente. Entonces le sumo 1 acá. Y acá le sumo 1, ¿ven? Y acá le sumo 1, por eso queda acá más nu. Y acá le sumo 1, queda más 1. Y la sumatoria empieza de 1 más abajo, desde menos 1. Entonces ahora desarrollo el término K igual a menos 1. Se ve todo ahí, bueno, no se ve el 0 ahí, pero no importa. Entonces desarrollo para K igual a menos 1, acá queda nu menos 1, porque K vale menos 1, es esto, menos 21 16avo, todo esto por A sub 0, porque es menos 1 más 1, y X elevado a la 0, o sea, el término independiente. Y lo otro no lo desarrollo, lo otro lo agrupo con esta otra sumatoria, porque después va a empezar de K igual a 0. Entonces, agrupo todo este coeficiente que está acá, más este coeficiente, más ese coeficiente. Bueno, ahí está. Y todo este con este está. Y ahora igualo a 0. Como del otro lado tengo igual a 0, que acá no lo veo, lo corro un poquito, ahí está. Si no, no se me va a ver lo otro. Entonces igualo todo este coeficiente a 0 y todo esto a 0. De acá aparece la ecuación inicial.
igualando a 0, acuérdense que la sub 0 no puede ser 0, porque es el primer término de sumatoria. Entonces, igualo a 0 esto. Aplico distributiva acá y saco por las raíces, por Bhaskara, de esta ecuación. Y me va a quedar, bueno, no vamos a ver cómo hice Bhaskara, porque eso ya lo saben. Me queda 7 cuartos y menos 3 cuartos. La diferencia, mira, acá hago la diferencia para ver si era distinto de un entero. Eso lo vimos en la clase pasada. O sea, la semana pasada lo vimos. Y te da 5 medios. Te da distinto de un entero. Entonces quiere decir que una solución la voy a obtener con un valor de nu1 y va a ser de esta forma. De esta, con un valor de nu1 acá y la otra con un valor de nu2. Y los coeficientes van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces, eso para nu1 y nu2. Igualando a 0 esto, que no van a poder ver, porque, bueno, ya lo he ampliado, si no lo tengo que bajar de nuevo y se va a ver medio chico. De acá, de igualar esto a 0, despejo el A sub k más 1. A ver, lo podría escribir acá. A sub k más 1, ¿a qué va a ser igual? O sea, no voy a poner la igualación a 0, sino que de ahí pasaría este, que es positivo, a negativo, menos A sub k, dividido sobre todo esto, que está entre corchetes. Bueno, esto se lo puedo hacer al que subió foto, le puedo hacer esto en la corrección, pero al que subió PDF no lo puedo hacer. O sea que se le tengo que escribir todo en el LED. Las indicaciones, que no son tampoco un montón, que le voy a hacer, pero camas no. Y menos 21/16. ¿Está bien? Y esa sería la fórmula, que ahora la vamos a ver acá más abajo. Está. Esa sería la fórmula de recurrencia. Ah, no está más abajo. Ah, porque está en el otro. Ay, ¿esto qué vamos a hacer? Me va a pedir que lo guarde. ¿Y dónde lo voy a guardar? Ah, me lo va a guardar así, en el mismo lugar. Bueno, la otra foto, ¿cuál es? Ahí tenemos ahí. Lo podemos ver ahí. Bueno, podemos seguir viéndolo acá. La otra foto ve que es la misma fórmula de recurrencia. Que ahí está igualada a 0, ¿ven? Y ahora en esa fórmula de recurrencia le reemplazo uno de los valores de nu, que era 7 cuartos, y me queda esto. Lo voy a hacer rápido porque no vamos a estar 3 horas. Y el otro valor de nu, que era menos 3 cuartos, y me queda esto. Y a una le llamo con A, y a la otra le cambio la letra y le pongo B. Y después calculo algunos valores, o sea, le doy a K igual a 0, K igual a 1, y nada más. Y por ahí le di a K igual a 2. Y después queda la serie, quedaba módulo de valor absoluto de X a la 7 cuartos por A sub 0 factor de, porque todos quedan en función de A sub 0 acá. El A sub 1 queda menos 2 séptimos A sub 0, 1 séptimo A sub 0 el A sub 2, y van apareciendo entonces las potencias de X. La primera era el A sub 0 por 1. Y el otro, el B sub 0, 2 tercios, 2 tercios, menos 4 novenos, 2 tercios, 2 tercios, menos 4. Y el B sub 0 por 1. Y esas son las dos soluciones linealmente independientes. Que si las pongo como suma, directamente la combinación lineal ya la hacen estas constantes arbitrarias A sub 0 y B sub 0. Pero yo las dejé así. En la guía les pide dar dos soluciones linealmente independientes. Las dejan expresadas así. Normalmente se desarrollan algunos términos. No hace falta generalizar acá, porque le va a ser muy difícil generalizar esto. Porque ven que no hay una cosa, una secuencia de formación de los coeficientes acá. 2 son 3, después viene 9, no sé qué vendrá después. Entonces lo dejamos así. Lo otro ya, no, lo otro es otra cosa.
Bueno, ahí entonces tienen un ejemplo de otra, de otro ejercicio. Que bueno, me vino bárbaro porque tengo otra opción ahora de poner ¿Está? O no sé, más no voy a dar porque ya terminé. Ahora pregunten las dudas, no sé si están todavía ahí o no están. Quedaron 7, cuartos. Bueno, si no van a preguntar dudas, nos vamos. Yo no tengo ninguna duda, profe. Así que muchas gracias, me retiro. Bueno, tienen que hacer ejercicio. Bueno, nos vemos.